Bienvenidos a Icontec, Huella de Confianza. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación tiene el gusto de invitarlos a nuestro curso Sistemas de Gestión y Cambio Climático, en el cual abordaremos las nuevas tendencias relacionadas con la enmienda que la Organización Internacional de Normalización incluyó en 31 normas de sistemas de gestión. ¿Por qué es importante esta enmienda? Porque ya se considera el cambio climático como una posible cuestión externa de interés para la organización que le permitirá tomar decisiones relacionadas con la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Es importante que dentro de este curso las empresas y todas las personas interesadas en entender cómo esta adenda puede afectar los sistemas de gestión participen en él y entre todos vamos a construir esta nueva tendencia relacionada con el cambio climático y las normas de sistemas de gestión. Es para nosotros muy importante contar con ustedes en este curso y en la construcción de sus sistemas de gestión a través de la capacitación, a través de la evaluación de la conformidad, a través de los esquemas de normalización y que esto contribuya a que sus sistemas de gestión mejoren su desempeño. Bienvenidos nuevamente y esperamos encontrarnos próximamente en este curso. Comprometidos con la excelencia en la gestión, en Icontec hemos creado nuestro curso Sistemas de Gestión y Cambio Climático, cuyo objetivo es conocer y entender las normas y las enmiendas que ha generado ISO frente al cambio climático. Recordemos que son 31 normas que han sido actualizadas con base en estas enmiendas, en la cual se abordará el cambio climático como una cuestión externa pertinente para el desarrollo de su sistema de gestión. ¿Qué trataremos en este curso? ¿Cuáles son los tópicos que abordaremos en este curso? El primer tópico tiene que ver con ISO y la Declaración de Londres. En este sentido, ISO se ha comprometido a que en las normas de sistemas de gestión se involucre todo lo pertinente a cambio climático, orientado a poder aportarle y acelerar ese logro exitoso al cumplimiento del Acuerdo de París, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el llamado a la acción de las Naciones Unidas sobre la adaptación y la resiliencia. Nuestro siguiente foco está relacionado con el cambio climático, donde abordaremos de manera muy general el porqué del cambio climático. En línea con el cambio climático, también abordaremos la relación entre empresas y cambio climático y cómo esta situación externa, esta condición de la variabilidad climática puede afectar el desarrollo de las organizaciones y, por supuesto, la productividad y competitividad de las mismas, ya que el cambio climático es un factor externo que afecta el desarrollo de un negocio. Dentro del curso también abordaremos ya la aplicabilidad de la enmienda en cada norma de sistema de gestión, principalmente en las normas 9001, 14001, 45001, que son las normas que actualmente a nivel mundial tienen más certificaciones, sin dejar de lado las otras normas que hacen parte de la actualización con estas enmiendas. Es tan importante que en la organización se entienda muy bien el propósito de estas enmiendas y para qué le sirve a su sistema de gestión. No es simplemente estar bajo una tendencia de lo que nos ha dicho ISO con respecto a la enmienda de sistemas de gestión. Es que realmente a través de este curso podamos comprender, podamos entender por qué la importancia del cambio climático como una variable externa que puede afectar nuestro negocio. En este curso tendremos la oportunidad de analizar el cambio climático de origen antropogénico, cómo está afectando a las organizaciones, tanto organizaciones locales como organizaciones regionales o incluso organizaciones multinacionales, porque de una u otra forma todas las organizaciones van a tener cierta afectación en cambio climático, unas más que otras. No podemos estandarizar que el cambio climático las va a afectar a todas en
con un mismo impacto. Vamos a tener diferentes impactos dependiendo del sector donde las organizaciones estén operando. Entonces, los invito a que se inscriban en este curso, participen de él y lo aprendido en este curso lo lleven a sus organizaciones para que contribuyan al desarrollo del sistema de gestión involucrando el cambio climático como una variable crítica para el desempeño de la organización. Soy Gualberto Camacho Galindo, profesional de certificación y educación de ICONTEC. Voy a estar con ustedes en nuestro curso Sistemas de Gestión y Cambio Climático, explicando las adendas que ha generado ISO frente a los sistemas de gestión relacionados con el cambio climático. En este curso trataremos la importancia del cambio climático en la organización y por ende mi responsabilidad con ustedes es asegurarme que a través de este curso ustedes comprendan, entiendan y apliquen estas adendas en sus sistemas de gestión. Soy ingeniero industrial, tengo una especialización en sistemas de gestión ambiental, una especialización en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y un par de maestrías que a través del tiempo me han ayudado a fortalecer mi competencia para implementar, mantener, mejorar y por supuesto auditar sistemas de gestión. Actualmente en ICONTEC me desempeño como auditor líder de sistemas de gestión, evaluación de la conformidad de tercera parte y como docente. Y para mí será un placer orientarlos en este nuevo reto que implica involucrar el cambio climático como una variable clave para el desempeño de sus organizaciones. Para mí es un placer presentarles el curso Sistemas de Gestión y Cambio Climático, cuyo objetivo es conocer y entender las enmiendas en las normas frente al cambio climático. ¿Qué veremos en este curso? Vamos a abordar 4 grandes temas: ISO y la Declaración de Londres, cambio climático, empresa y cambio climático y por supuesto las enmiendas en las normas ISO respectivamente. Finalmente, pues unas conclusiones que nos ayudarán a comprender el porqué y el para qué de la importancia de estas enmiendas. A continuación abordaremos ISO y la Declaración de Londres. ¿Qué significa esto? ISO, como organismo internacional de normalización, se ha comprometido a que sus normas y publicaciones se les integre todo lo pertinente a cambio climático, con el fin de aportarle al logro exitoso del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el llamado a la acción de las Naciones Unidas sobre adaptación y cambio climático. ¿Qué relación tiene todo esto con las normas ISO? Pues que finalmente ISO ha establecido su compromiso climático pensando en una agenda hacia el año 2050 relacionada con el cambio climático, en la cual pues se va a considerar activamente la ciencia climática y las transiciones asociadas en las diferentes normas. Se busca también la participación de las diferentes partes interesadas y comunidades vulnerables frente al cambio climático y por supuesto desarrollar y publicar un plan de acción para lograr esta integración del cambio climático en las diferentes normas. ¿Por qué también es importante? Porque hay un compromiso frente al cumplimiento de desarrollo sostenible relacionado con el objetivo número 13, que es que se adopten medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Y las normas internacionales que se generan en ISO, normas de sistemas de gestión y otras normas, pues se convierte en una herramienta fundamental que le ayuda a las organizaciones a aportarle al cumplimiento de este objetivo número 13 de desarrollo sostenible. De ahí la importancia que las organizaciones que tengan sus sistemas de gestión actuales puedan integrar esta nueva enmienda sobre cambio climático y a su vez a través de la implementación de esa enmienda se pueda fortalecer su sistema de gestión independiente del enfoque que se tenga: sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de seguridad vial, sistema de gestión de continuidad de negocio, entre otros. Bien, entonces nuevamente espero aprovechen este curso, aprendan,
todo lo que ustedes consideren para poder entender y aplicar estas enmiendas en sus sistemas de gestión. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente tema. Nuestro siguiente tema es el cambio climático. Es importante, para poder abordar las normas con sus enmiendas, entender lo que significa el cambio climático a nivel global, pero también qué implicaciones podría tener para la organización. Recordemos que el cambio climático tiene orígenes naturales, por ejemplo, asociado a actividad solar o a erupciones volcánicas, y también tiene origen antropogénico, principalmente asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la actividad humana ya está comprobado por diferentes datos científicos que somos los mayores causantes del cambio climático. De ahí que, pues, al involucrar esta variable o este factor externo en nuestros sistemas de gestión, nos va a permitir también comprender cuáles acciones nosotros en las organizaciones podemos desarrollar para lograr esa mitigación, esa adaptación y, por supuesto, la resiliencia. Es importante también tener presente cuáles son las causas y efectos del cambio climático. Hay diferentes causas. Recordemos que el origen tiene que ver con las actividades humanas. Y estas actividades humanas relacionadas, por ejemplo, la generación de energía, la producción de bienes y servicios, la tala de los bosques, el uso del transporte, la producción de alimentos, la energía que consumimos en los edificios, nuestro consumo excesivo, y esto trae unos efectos que se van a ver reflejados, se reflejan en nuestro planeta Tierra. Uno de esos efectos, o algunos de estos efectos, son: se aumentan las temperaturas, las tormentas se vuelven más potentes y por lo tanto pues hay mayor daño, porque los desastres naturales pues se vuelven más intensos, hay aumento de sequías, hay aumento en el nivel medio del mar y por supuesto calentamiento del agua, desaparición de especies, hay escasez de alimento, y esto también trae más riesgos para la salud, lo que pues no solamente estamos afectando el medio ambiente, sino que también se está afectando los factores económicos, los factores sociales que entre todos estamos interactuando en nuestro planeta. Eso trae como consecuencias pues pobreza y desplazamiento, migraciones. Ahora estamos hablando de refugios, o mejor, de refugiantes climáticos, personas que por efectos del cambio climático están migrando hacia otras zonas de nuestro planeta, hacia otros países, y entonces ahí es cuando ya empezamos a hablar de esos refugiados climáticos, pues debido a las consecuencias del cambio climático. El sexto informe del IPCC sobre cambio climático es diciente y nos trae mucha información relacionada con las causas del cambio climático y cuáles son las bases científicas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando en la organización y tenemos en cuenta la variable de cambio climático, es clave estudiar, comprender, leer muy bien el sexto informe de cambio climático, porque entre otras cosas, en este sexto informe se actualizaron algunos potenciales de calentamiento global que se utilizan para poder hacer nuestro inventario de gases de efecto invernadero y determinar cuáles son las emisiones de GI que estamos generando en términos de toneladas equivalentes de CO2. Asimismo, en este sexto informe del IPCC, pues nos brinda bastante información sobre el cambio climático, cuáles son sus consecuencias, cómo la humanidad se va a ver afectada por el cambio climático. Y esto en relación también con el Acuerdo de París, es decir, cómo se llegan a unos acuerdos por parte de los diferentes países para tomar acciones o realizar acciones que permitan limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados al 2030 y máximo a 2 grados centígrados al 2050. También que se evalúe cada 5 años la contribución de cada uno de los países con respecto a la reducción de sus emisiones de acuerdo a los compromisos adquiridos, y que se obtenga una financiación climática a los países más pobres, ya que entre más pobre es el país, o digamos menos desarrollado es, pues más vulnerable se vuelve a los efectos del cambio climático.
Entonces, de ahí la importancia que también para incluir esta variable en nuestro sistema de gestión, entendamos muy bien qué significa el cambio climático. Bien, nuestro siguiente tema es empresa y cambio climático. Es analizar esa relación que existe entre la interacción de la empresa con el cambio climático y cómo el cambio climático puede afectar nuestros negocios. De acuerdo con datos de organismos internacionales, entre ellos la ONU, los costos de adaptación frente al cambio climático van a estar alrededor de $1 trillón en todos estos aspectos que tendremos que desarrollar. ¿Bien? Entonces, pues el cambio climático no solamente va a traer efectos en temas ambientales, sino también efectos económicos y efectos sociales, porque al desarrollar estas actividades de adaptación, pues la organización requiere gestionar unos recursos para poder implementar estas medidas que conlleven adaptarse fácilmente al cambio climático, también a las medidas de mitigación y, por supuesto, todas las actividades para ser más resilientes frente al cambio climático. En ese orden de ideas, pues debemos comprender que los sectores van a estar siendo afectados por el cambio climático, sectores del comercio, la industria, servicios, construcción, transporte, con los respectivos subsectores. Entonces, todas las empresas, de una u otra forma, van a sentir los efectos del cambio climático. Ahora, tal vez en el corto, mediano o largo plazo, las organizaciones tendrán que realizar sus inventarios de gases de efecto invernadero, considerando sectores energéticos, procesos industriales y usos de productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y por supuesto los residuos. De tal forma que, por ejemplo, si la organización consume energía, pues puede determinar cuáles son las emisiones asociadas a ese consumo de energía. Si la organización tiene procesos industriales como, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, entonces en esa planta de tratamiento de aguas residuales, cuáles son las emisiones que genera de gases de efecto invernadero y eso cómo se convierte en emisiones de CO2. Si tenemos relación con la agricultura, silvicultura y por supuesto la ganadería y otros usos de la tierra, pues entonces esas actividades cómo contribuyen a generar emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente la gestión de residuos. Porque con base en toda esta información podemos obtener datos de la actividad, los cuales vamos a multiplicar con nuestros potenciales de calentamiento global y los factores de emisión que tenga cada país, y de acuerdo con eso pues generaremos cuál es el valor de toneladas equivalentes de CO2 que genere la organización. Asimismo, debemos considerar a qué nos vamos a enfrentar como organizaciones. Nos estamos enfrentando actualmente a aumento de precios en materias primas, a cambios en las necesidades y expectativas de los clientes y nuestras partes interesadas, pérdidas en ingresos debido a interrupciones operativas y administrativas, pérdida de la valoración o pérdida de valor de los activos físicos. Para nadie es un secreto que esta crisis climática también genera degradación en los diferentes activos que tenga la organización. Esto nos va a generar incrementos en gastos. Esto va a traer también aumento de problemas de salud en nuestros trabajadores. En fin, una serie de problemas que la organización se va a enfrentar relacionada con el cambio climático y que debe tomar acciones para solucionarlos. ¿Cuáles son los retos que vamos a tener como organización? Primero, vamos a tener retos en nuestra estrategia organizacional. ¿Esto qué implica? Hay que involucrar necesariamente cambio climático dentro de la estrategia de negocio. Va a traer retos relacionados con la transición energética de la organización. Todas las organizaciones debemos estar pensando en esa transición energética para hacer un uso eficiente de los recursos energéticos que tenemos disponibles. Transformaciones tecnológicas. Cada día utilizar tecnologías más amigables con el medio ambiente y que también generen eficiencias para la organización. Como trabajamos con seres humanos, entonces el desarrollo de las competencias de nuestros trabajadores. Por supuesto tenemos trabajadores competentes, pero ahora hay que desarrollarles nuevas competencias asociadas al cambio climático y todas estas actividades de mitigación, adaptación y resiliencia. Entonces, pues, eso implica que analicemos cuáles son las competencias actuales de nuestros trabajadores
y qué competencias futuras se requieren para abordar de una mejor manera el cambio climático. Cambios normativos también vamos a tener. Cada día los gobiernos que representan a los diferentes países del mundo, pues están generando normas que van en pro de la conservación y preservación del medio ambiente, entre ellas también normas para gestionar el cambio climático, como por ejemplo legislación asociada al impuesto al carbón. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que no solamente el país, sino que también las organizaciones contribuyan a esa carbono neutralidad, y una forma de hacerlo es generando legislación, reglamentos técnicos de obligatorio cumplimiento por parte de las organizaciones. Y finalmente la innovación. Abordar el cambio climático va a requerir también innovación organizacional, innovación de actividades, de productos, servicios, de procesos, para que podamos enfrentarnos de una mejor manera a este nuevo reto que trae el cambio climático. Entonces, como podemos analizar, pues el cambio climático tiene una interacción directa con la organización y a través de su sistema de gestión podemos abordar el cambio climático de una mejor manera que contribuya a mejorar el desempeño de la organización. El siguiente tema que estamos abordando tiene que ver con las enmiendas en las normas y sus implicaciones para el sistema de gestión. ¿Qué significa esto? Primero, debemos entender que las enmiendas de ISO frente al cambio climático implican dos cosas. La primera, en el capítulo 4.1 de todas las normas de sistemas de gestión ha quedado involucrada como un requisito. Es decir, la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. ¿Ven? Hay que hacer ese análisis. Segundo, en el capítulo 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la enmienda ha sido agregada como una nota. Es decir, que pueden existir partes interesadas pertinentes que tengan requisitos relacionados con el cambio climático. En todo caso, la organización debe analizar, primero, si el cambio climático es una cuestión pertinente y segundo, si sus partes interesadas actuales pertinentes tienen alguna exigencia de cambio climático. O sea, no se trata de que usted vuelva a hacer un ejercicio de partes interesadas, ¿no? Porque ya lo ha hecho en su sistema de gestión. Y con respecto a su análisis de contexto, pues también ya lo hizo. Ahora simplemente analice la pertinencia o no del cambio climático en su sistema de gestión. ¿Esto qué nos va a traer? Nos va a traer lo siguiente. Uno, hay una serie de normas que ya han sido involucradas y se les ha integrado la enmienda sobre cambio climático. Estas normas, pues tenemos diferentes relacionadas con sistemas de gestión y otros modelos relacionados con publicaciones de ISO. Les tenemos para ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, para ISO 27001, para la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, ISO 37301 para temas de compliance, ISO 22301 para sistemas de gestión de continuidad de negocio, ISO 46001 para sistemas de gestión de eficiencia del agua, ISO 22000, todo lo que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, ISO 21001 para organizaciones educativas, ISO 21101 para turismo de aventura, sistemas de gestión de seguridad. Asimismo, para otra gran cantidad de normas que existen relacionadas con sistemas de gestión, entre otras, ISO 28000, ISO 30301, ISO 30401. Bueno, la lista es larga. Inicialmente son 31 normas y publicaciones de ISO. La idea es que en esas normas es el inicio de incluir la enmienda, pero como he venido comentando en este curso, pues ISO tiene un plan de acción para involucrar esta enmienda en todas sus normas y publicaciones. A continuación abordaremos dentro del ciclo PHVA cuáles son las implicaciones que tiene la enmienda para su sistema de gestión. Como se los mencioné anteriormente, pues esto va a tener implicaciones en el contexto de la organización, principalmente en el capítulo 4.1, donde hay que considerar
el cambio climático como una cuestión externa. Asimismo, en el numeral 4.2, partes interesadas, ¿cuáles serían los requisitos pertinentes relacionados con el cambio climático que estas partes interesadas están exigiendo? Con respecto al alcance, también hay que revisar si al considerar esta enmienda o este cambio climático como un factor externo, se va a afectar el alcance del sistema de gestión, ya sea definir un nuevo alcance o actualizar su alcance de su sistema de gestión. Cada organización tendrá que realizar ese análisis y tomar las decisiones que sean pertinentes. En cuanto al sistema de gestión que tengan diseñado actualmente sus organizaciones, recuerden que estas normas siempre han exigido de una u otra forma que mantengamos un enfoque por procesos, que mantengamos la gestión de recursos, el pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio y la gestión de mejora. Entonces, al involucrar esta variable de cambio climático, pues pensemos esto cómo puede afectar nuestros procesos, nuestros recursos, el pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio y la gestión de mejora. Asimismo, va a requerir que la organización aborde el liderazgo. Desde ese liderazgo y compromiso de la alta dirección, pensando en ese contexto y su direccionamiento estratégico y en ese despliegue en toda la organización, asignando, o mejor, revisando la política de gestión que tenga la organización, involucrando en esa política los compromisos que la organización considere pertinentes para el cambio climático. Y como esto lo trabajamos con seres humanos, entonces sí es necesario actualizar roles, responsabilidad y autoridad de las personas que trabajan bajo el control de la organización o en nombre de la organización. Esto es definir qué hacen las personas, qué deben lograr y por supuesto qué decisiones deben tomar. En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, pues no se nos olvide que debemos considerar la consulta y participación. Entonces vamos a obtener opiniones de los trabajadores de cómo el cambio climático puede afectar su seguridad y salud y vamos a involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones relacionadas con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y que tengan efectos positivos en la seguridad y salud en el trabajo, es decir, en la salud física y mental de los trabajadores. Dentro de este componente del ciclo PHBA que estamos en el planear, pues también debemos considerar todo lo relacionado con la planificación del sistema de gestión. Esto que implica acciones para abordar riesgos y oportunidades en donde a través de la identificación del cambio climático como esta cuestión externa, cómo identificamos riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Con base en ese análisis, pues esto también cómo puede afectar los objetivos del sistema de gestión, ya sea que se generen nuevos objetivos o replantear los objetivos existentes, pero muy seguramente al considerar el cambio climático como parte del sistema de gestión, tendremos que analizar esos objetivos actuales y generar unos nuevos objetivos o actualizar los que tenemos. También implica que planifiquemos el cambio, es decir, esta cuestión externa, que es el cambio climático, pues va a ser un cambio para la organización. Entonces, identifiquemos ese cambio, hagamos el análisis de cuál es el propósito de ese cambio y sus consecuencias frente al sistema de gestión de la organización, cómo afecta ese cambio el sistema de gestión, es decir, cómo afecta la integridad de su sistema de gestión, cuáles son los recursos que la organización tiene disponible y cuáles son los que va a asignar para que ese cambio lo podamos implementar y quiénes van a ser los responsables de la implementación de este cambio. Entonces, no se trata simplemente de decir tenemos cambio climático como un factor externo, sino que analicemos la gestión del cambio asociada al cambio climático. Como todo sistema de gestión, esta planificación nos conduce al hacer. Entonces, en el hacer, pues para poder implementar todo lo pertinente a el cambio climático, 1. Gestionemos los recursos, determinar y proporcionar recursos pertinentes para el sistema de gestión. 2. Pensemos en ese recurso humano que tiene la organización disponible, es decir, en términos de competencia, desarrollar nuevas competencias y trabajar también la toma de conciencia, con el fin de que las personas de la organización también sean más conscientes de la importancia del cambio climático y su relación con la empresa. Esto nos lleva a que, como estamos ahora involucrando temas de cambio climático,
fortalecer nuestros procesos de comunicación interna y externa con nuestras diferentes partes interesadas y finalmente, pues, analizar la información documentada. Si es necesario, la creación y actualización de los documentos, ya sea nuevos documentos o documentos existentes, y de en adelante controlar todos los documentos. Claro, nosotros vamos a tener información externa relacionada con el cambio climático y determinar esa información cómo la podemos incluir en nuestro sistema de gestión. Todo esto hará que la operación de nuestro sistema considere lo siguiente: la planificación y el control operacional. Entonces, cómo involucramos el cambio climático en la planificación y el control operacional, en requisitos de productos y servicios que tiene la organización, en el diseño y desarrollo, sobre todo en un sistema de gestión de calidad, que el numeral 8.3, diseño y desarrollo, cómo vamos a involucrar como requisito de entrada para el diseño y desarrollo de productos y servicios del cambio climático, si es pertinente. Recordemos siempre eso. También dentro del control de la producción, provisión y prestación y control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Esto debemos analizarlo también como posibles situaciones de emergencia. Entonces, la preparación y respuesta ante emergencias. Con base en esa planificación de la operación, entonces hacer la producción y provisión del servicio, analizar las salidas no conformes y, por supuesto, liberar los productos y servicios a que haya lugar. Entonces, hemos abordado el hacer de nuestro ciclo PHVA. Ahora vamos al verificar. En el verificar debemos tener en cuenta la evaluación del desempeño. Entonces, aquí pues es necesario analizar para hacerle el seguimiento, medición, análisis y evaluación a todo lo pertinente al cambio climático, involucrar en nuestras auditorías internas también este factor externo que es el cambio climático y de nuevo en la revisión por la dirección. Recordemos que en la revisión por la dirección nos dice que analicemos cambios en las cuestiones externas e internas y cómo esos cambios afectan la organización para que desde la alta dirección se tomen decisiones orientadas a la mejora. Y en esa mejora, pues, identificar oportunidades de mejora, hacer la investigación de incidentes, generar o identificar no conformidades y tomar las acciones correctivas a que haya lugar para que la organización entre o ingrese en esa senda de la mejora continua gracias a su sistema de gestión. ¿Esto qué va a permitir en términos generales? Que incluir esta enmienda en nuestro sistema de gestión va a contribuir a que las organizaciones aumenten la satisfacción del cliente, a que se aumente la capacidad de producir productos y servicios conformes, a prevenir la contaminación, a proteger el medio ambiente. Esto va a contribuir a establecer lugares de trabajo seguros y saludables, también a prevenir lesiones y enfermedades resultantes de toda esta información, a asegurar la gestión de la información en la organización, a asegurar que nuestra cadena de suministro cada día esté más alineada a temas de cambio climático y no vaya a ser sorprendida por efectos del clima en sí, para que su negocio cada día sea más productivo, competitivo y, por supuesto, reconocido en un mercado cada vez más difícil. Esto después, las implicaciones que tiene involucrar esta enmienda de cambio climático en nuestros sistemas de gestión. Finalmente, como parte de los compromisos adquiridos con respecto a las enmiendas, nuestras conclusiones conllevan a lo siguiente. 1. Las enmiendas son de carácter obligatorio para las normas de sistemas de gestión actuales y futuras. Es decir, todas las normas y publicaciones de ISO van a involucrar esta nueva enmienda. 2. Inicialmente son 31 normas a las cuales se le incluyeron las enmiendas. Pero como les comenté anteriormente, existe un plan de acción en el cual ISO está haciendo lo pertinente para actualizar todas las normas de sistemas de gestión y otras publicaciones involucrando la enmienda de cambio climático. Tercero, las enmiendas no cambian las versiones de las normas. Por ejemplo, no va a existir algo que se llame norma ISO 9001 versión 2024 como consecuencia de esta actualización de la enmienda. No, estas normas seguirán su curso normal en los comités técnicos de normalización internacionales y nacionales y se generarán en su momento las versiones que sean pertinentes. Entonces, la inclusión de estas enmiendas no va a cambiar la versión de las normas,
Se continúan con las versiones actuales, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, etc. Cuarto, la intención es asegurar que las cuestiones relacionadas con el cambio climático sean consideradas por la organización. Por eso se incluye en el capítulo 4.1 la enmienda y como nota en el capítulo 4.2 también la enmienda con respecto a cambio climático. Quinto, todas las organizaciones pues lo deben tener en cuenta en el diseño y aplicación de su sistema de gestión, ya sea que la organización esté implementando su sistema de gestión o que ese sistema de gestión ya está en fase de mantenimiento y mejora. Hay que involucrar la enmienda de cambio climático. El cambio climático puede tener un efecto diferente en cada componente del sistema de gestión y por supuesto en cada organización. No se pretende que ahora todas las organizaciones estandaricen el cambio climático y sea igual para todas, porque todas las organizaciones son completamente diferentes y los efectos del cambio climático en cada una de ellas también. No es la intención de este cambio o de esta enmienda, ¿sí?, convertir una auditoría del sistema de gestión en una evaluación que considere el cambio climático de manera desproporcionada. No significa esto que ahora en los ejercicios de auditoría, tanto internas como externas, los auditores se concentren en evaluar cambio climático. No, vamos a evaluar el sistema de gestión que la organización tenga implementado y cómo esta variable fue considerada para la mejora del desempeño de su sistema de gestión. Muchísimas gracias. Los invito a que den las opiniones pertinentes sobre este curso. Los invito a que se inscriban en este curso para que entre todos comprendamos mejor cómo involucrar el cambio climático en los sistemas de gestión. Muchísimas gracias.